Buenas tardes, estamos con Borja González, Sales Manager en M&G Investments. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista, A, Borja. a vosotros. Coméntanos, ¿debe preocuparse un inversor tradicional español ante un repunte de la inflación? El inversor siempre debe preocuparse por la inflación. Al final la inflación nos está quitando por adquisitivo. Es decir, si la inflación si yo gano con mi cartera de inversión un 2, pero la inflación está en un 3, realmente estoy perdiendo dinero. O sea que independientemente del perfil de riesgo que tenga un cliente, siempre tiene que estar preocupado por la inflación. ¿Cuáles son vuestras perspectivas macroeconómicas para el 2017? Pues 2017 va a ser un año marcado por la política. Tenemos elecciones en muchos países europeos y eso va a generar cierta volatilidad. Pero nosotros pensamos que en un entorno en el que tenemos crecimiento, los activos de riesgo están empezando a funcionar. Ya vimos desde el verano pasado pues, que la renta variable empezó a repuntar bastante y nosotros pensamos que la renta variable tiene que seguir repuntando, tiene que seguir funcionando bien, pues porque hay valoraciones muy atractivas. Si lo miramos el índice americano, el S&P 500 y el europeo, que las valoraciones son mucho más atractivas y luego además que los beneficios en Europa deberían empezar a mejorar. En Estados Unidos tenemos la incógnita de qué va a pasar con Trump. En Estados Unidos que el índice S&P 500 esté caro no significa que no haya oportunidades. Hay que ampliar un poco el universo de inversión y buscarlas. Pero va a ser un año en el que pensamos que va a haber volatilidad, aunque estamos moderadamente positivos en activos de riesgo. De la renta fija, tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad no es fija. Entonces, ¿cuáles son vuestras perspectivas para este activo, para este año? ¿Y veis valor en la renta fija, en concreto en qué activo dentro de...? Nosotros en renta fija estamos positivos en crédito. Seguimos pensando que el entorno actual va a favorecer a la deuda de las compañías. Lo que no queremos correr bajo ningún concepto es el riesgo de duración, riesgo de tipos de interés en países desarrollados, ya puede ser Estados Unidos, Reino Unido o Europa. Y lo que estamos haciendo en nuestras carteras es sobreponderar el riesgo de crédito infraponderando duración. Y High Yield, por ejemplo, es un sector que nos gusta, es un sector que las tasas de impago, si quitamos el sector energético en Estados Unidos, pues estamos en la media histórica, no es preocupante y bueno, pues las compañías siguen saneando sus balances. ¿Qué son los bonos ligados a la inflación? Pues un instrumento que ahora mismo pues en un entorno en el que nos encontramos pues puede tener bastante sentido invertir. Son bonos cuyo cupón principal van ligados a la evolución de la inflación. Si sube la inflación, pues recibimos más cupón y si baja la inflación, pues recibimos menos cupón. Si lo que queremos es cubrirnos del riesgo de inflación, pues estos bonos siempre nos van a estar pagando la inflación y va a ser positivo para nuestras carteras. Y por último, coméntanos sobre vuestro fondo M&G Global Macro. Pues nuestro M&G Global Macro Bond Fund precisamente tiene en torno al 20% de bonos ligados a inflación. Además, normalmente los bonos ligados a inflación tienen mucha duración. Al meterlo en un fondo flexible que puede gestionar la duración, que ahora mismo está en torno a 2 años, pues digamos que eliminamos todo ese riesgo y jugamos de verdad la parte de inflación. El M&G Global Macro Bond Fund lo que es un fondo muy flexible y que además puede incluso tener duraciones negativas si el gestor lo considerara oportuno. Puede jugar emergentes, de hecho pues tiene un 10-15% de emergentes, tiene Estados Unidos, Europa y sobre todo una diferencia es que también tiene una visión más macro a la hora de jugar las divisas que aportan rentabilidad a la cartera. Genial, Borja, pues muchísimas gracias. A vosotros.